6 leyes más poderosas de la educación financiera y las finanzas personales. ¿Y si el verdadero problema no fuera cuánto dinero ganas, sino cómo piensas sobre él? La mayoría de las personas trabajan toda su vida sin entender una verdad incómoda. El dinero obedece leyes invisibles, implacables, que se cumplen siempre, las conozcas o no. Algunos las dominan y multiplican su riqueza. Otros las ignoran y viven atrapados en la escasez, el estrés y la deuda. En este viaje, vamos a explorar las 6 leyes más poderosas de la educación financiera, principios que gobiernan el dinero con la misma fuerza con la que la gravedad gobierna el universo. No son trucos rápidos, no son promesas vacías, son reglas fundamentales que separan a quienes sobreviven de quienes prosperan. Prepárate, porque después de esto nunca volverás a ver tu dinero de la misma manera. Las reglas invisibles del dinero. Durante años nos enseñaron a trabajar duro, a estudiar, a obedecer, pero casi nadie nos enseñó a manejar el dinero. El resultado es evidente. Personas con buenos ingresos viviendo al límite y otras con ingresos modestos construyendo libertad financiera. La diferencia no está en el sueldo, está en el conocimiento. Estas leyes no juzgan, no negocian y no perdonan. Funcionan siempre. La única pregunta es, ¿están trabajando para ti o contra ti? 1. La ley del ahorro, la base de toda riqueza. Esta ley es simple y brutal. Si no ahorras, nunca serás libre. El ahorro no es lo que sobra al final del mes, es lo que se decide primero, antes de gastar, antes de justificar, antes de fallar. Quien no controla una parte de su dinero, termina siendo controlado por él, viviendo al día, reaccionando en lugar de elegir. Ahorrar es crear una barrera entre tú y el caos, emergencias, deudas, imprevistos y decisiones tomadas desde el miedo. Sin ahorro, cada problema se convierte en una crisis. Con ahorro, los problemas siguen existiendo, pero ya no te dominan. El ahorro te compra tiempo, tranquilidad y opciones. Te permite decir no cuando algo no te conviene y sí cuando aparece una oportunidad. No importa cuánto ganes. Si no ahorras, estás condenado a correr sin avanzar. Pero cuando ahorras de forma constante, el dinero deja de ser un enemigo y empieza a trabajar para ti. 2. La ley del gasto prudente, el enemigo silencioso. No es la falta de dinero lo que destruye a la mayoría, es el mal uso del dinero. Gastar sin conciencia es una fuga constante de energía financiera. No se nota de inmediato, pero debilita con el tiempo. Pequeños gastos innecesarios, repetidos todos los días, construyen una prisión invisible. No duelen uno por uno, pero juntos roban tu capacidad de elegir, de ahorrar y de avanzar. El problema no es gastar, sino gastar sin pensar, sin propósito y sin control. El gasto prudente no significa vivir mal ni privarte de todo. Significa vivir con intención. Elegir conscientemente en qué sí vale la pena gastar y en qué no. Cada peso que gastas está votando por tu futuro. O construye libertad, tranquilidad y opciones. O compra comodidad momentánea que desaparece rápido. Cuando aprendes a gastar con criterio, el dinero deja de escaparse y empieza a alinearse con tus metas. 3. La ley del valor del dinero en el tiempo. El tiempo manda. Un peso hoy vale más que un peso mañana. Esta verdad parece simple, casi obvia, pero sus consecuencias son devastadoras para quien la ignora. El dinero no es estático. Cambia, se deprecia, se transforma. Y el tiempo decide si ese cambio juega a tu favor o en tu contra. El tiempo puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Cuando lo usas bien, multiplica pequeñas decisiones. Cuando lo desperdicias, amplifica errores. Por eso, quien entiende esta ley invierte temprano, incluso con poco. Sabe que no se trata de la cantidad inicial, sino del tiempo que el dinero tiene para crecer. Quien ignora esta realidad paga el precio con años de trabajo extra. Trabaja más tiempo para obtener lo mismo que otros construyeron con anticipación. Postergar decisiones financieras no es neutral. Siempre tiene un costo. Y ese costo suele ser invisible hasta que ya es demasiado tarde.
Cada año que pasa sin invertir, sin ahorrar de forma estratégica o sin aprender a manejar el dinero, es un año perdido que no se puede recuperar. El dinero que no se mueve a tiempo pierde poder frente a la inflación, pierde oportunidades y pierde impacto. Entender el valor del dinero en el tiempo cambia tu mentalidad. Te enseña a priorizar el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Te obliga a actuar hoy, incluso cuando no te sientes listo. Porque al final no gana quien más gana. Gana quien empezó antes y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. 4. La ley del interés compuesto. El arma más poderosa. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Y no exageraba. El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas que existen en las finanzas, aunque la mayoría no la entiende o la subestima. El interés compuesto es dinero creciendo sobre dinero. No solo ganas sobre lo que inviertes, sino también sobre las ganancias acumuladas. Es una fuerza silenciosa, discreta, que al inicio parece lenta, casi insignificante. Durante los primeros años no impresiona, no emociona, no genera grandes cifras, pero con el tiempo algo cambia, el crecimiento se acelera, las ganancias empiezan a multiplicarse y el efecto se vuelve imparable. Lo que antes avanzaba paso a paso, comienza a correr. Por eso quien entiende el interés compuesto no se desespera. Sabe que la clave no es ganar rápido, sino dejar que el tiempo haga su trabajo. Invierte de forma constante, incluso cuando los resultados aún no se notan. Confía en el proceso. Quien no lo entiende, en cambio, vive persiguiendo dinero. Trabaja más horas, asume más estrés y cambia tiempo por ingresos una y otra vez. Nunca logra que el dinero trabaje para él. El interés compuesto no requiere suerte, contactos ni golpes de fortuna. Requiere paciencia, requiere disciplina, requiere constancia. No se trata de empezar con grandes cantidades, sino de empezar temprano y no detenerse. Porque al final el verdadero poder no está en cuánto inviertes, sino en cuánto tiempo permites que el interés compuesto actúe a tu favor. 5. La ley del riesgo y la rentabilidad. No hay atajos. En el mundo financiero nada es gratis. A mayor rentabilidad potencial, mayor riesgo. Desconfiar de esta verdad es caer en trampas disfrazadas de oportunidad. Promesas de ganancias rápidas, seguras y sin esfuerzo suelen terminar en pérdidas dolorosas y lecciones caras. La clave no es evitar el riesgo, sino entenderlo y gestionarlo. Todo movimiento financiero implica incertidumbre. Lo peligroso no es el riesgo, sino la ignorancia. Invertir sin saber es apostar, no construir. El miedo extremo empobrece, porque paraliza y te deja fuera del crecimiento. La imprudencia destruye porque expone todo por querer ganar demasiado rápido. Entre ambos extremos existe un punto de equilibrio incómodo, pero poderoso. Ahí vive la educación financiera, en analizar, diversificar, informarse y tomar decisiones conscientes. No hay atajos sostenibles. La verdadera rentabilidad se construye con criterio, paciencia y respeto por el riesgo que se asume. 6. La ley de la diversificación. Nunca pongas todo en un solo lugar. Confiar todo tu dinero a una sola fuente es una apuesta peligrosa. Empresas quiebran, mercados caen, ingresos desaparecen. La diversificación es protección. Es aceptar que el mundo es incierto y prepararte para ello. Quien diversifica no busca ganancias explosivas inmediatas, busca sobrevivir a largo plazo. Y en finanzas, sobrevivir es el primer paso para ganar. La verdad que pocos aceptan. Estas leyes no prometen riqueza instantánea, prometen algo mucho más valioso: control. Control sobre tus decisiones, sobre tu tiempo, sobre tu futuro. El dinero no es bueno ni malo, es un amplificador. Amplifica lo que sabes y castiga lo que ignoras. La pregunta final no es cuánto dinero quieres tener, sino qué tan preparado estás para manejarlo. Hemos llegado al final del viaje de hoy. Ahora dime, ¿cuál de estas leyes fue la que más te hizo reflexionar? Déjanoslo saber en los comentarios y sigue aprendiendo, porque el verdadero poder no está en el dinero,